Pues mira, ante todo, un editor es un lector. Entonces, hay un bagaje previo, mucho antes de que yo supiera que me iba a dedicar al mundo de la edición, que frecuentaba muchísimo, digamos, los universos del cuento, tanto en nuestro idioma, que tiene una tradición, una riqueza y una profundidad enorme, el cuento en español, como en otras literaturas, ¿no? La forja de la narrativa breve a partir de los clásicos o a partir de toda la literatura, desde el boom latinoamericano hasta los 90, con un cuento español muy bueno que rompió costuras, fue formándome como lector. Yo aterricé a Madrid, pues como se aterriza muchas veces en la vida, por casualidad, y me atrapó el mundo editorial, el sector del libro, cuando te inocula un gusanillo que no puedes soltar, te atrapa bastante, y empecé a trabajar por otras editoriales en las cuales aprendí mucho, y sí que es verdad que en un momento dado miré a mi alrededor y tenía la inquietud de crear un sello en torno al cuento, porque veía que había de poesía, que había incluso de teatro, que había de otros géneros y no había de cuento. Así, por lo tanto, me uní con Encarnación Molina, la editora también de Páginas de Espuma, y creamos el sello a finales del siglo XX, en 1999, y bueno, desde entonces se ha empezado a escribir ese libro que escriben los editores, que es su propio catálogo, ¿no? Es su forma de escritura. Esta idea no es propia mía, es una idea de Borrás, el editor de Pretextos, y de Ralde, editor de Anagrama, ¿no? Entonces, pues bueno, así fueron un poco la decisión de crear una editorial especializada, y además en una época, finales de los 90, que empezaron a surgir como la primera oleada de sellos independientes, que luego ha sido tan fructífera a lo largo del siglo XXI, y que curiosamente en paralelo coincide con el inicio de la concentración de los dos grandes grupos, Random House y Planeta, que ahora son como muy claramente tienen esa lucha en el espacio de los grandes grupos, empiezan a forjar su tamaño a finales de los 90, ¿no? A ver, ha habido algunas editoriales que le han dado un protagonismo fundamental al cuento en sus catálogos, alguna editorial mexicana, y en general ha habido editoriales en Latinoamérica donde el cuento ha tenido cierto protagonismo, te diría que durante la segunda mitad del siglo XX. Eso es una realidad. Es verdad que este fenómeno o esta presencia, esta permeabilidad de la narrativa breve en las editoriales fue cambiando en la medida que la industria española se fue también imponiendo en los distintos países latinoamericanos, y fue dando más una calle como más estrecha en cuanto a un gusto muy predominante en novela, ¿no? Lo cual no es bueno ni malo. O sea, yo hace mucho tiempo que yo he desterrado lo de comparar cuento y novela. O sea, no tiene sentido. Son dos géneros hermosos y preciosos por sí solos, que son colindantes como el cuento es colindante a la poesía, ¿no? A finales de los 90 sí que hubo algún proyecto, recuerdo el proyecto Menos Cuarto, que es una otra editorial de Castilla y León, que sí que se dedicó al cuento, pero ahora también publica novela. Entonces, en ese espacio, digamos que no ha continuado con esa especialización. Y te diría que Páginas de Espuma es la única editorial, no sé si por tenacidad, por trabajo o por cabezonería aragonesa mía, que es la única que se dedica al cuento en estos momentos. La gente en general no sabe situar muy bien qué hace un editor, porque un editor no es el que imprime, tampoco tiene nada que ver con la escritura, por lo tanto parece que está ahí como un ente un poco difuso y que no hace en principio nada o no hace mucho. Pero en cambio los campos del terreno del editor son muchos, muchísimos, y son muchos en la medida que una editorial hace muchas cosas en torno a un libro, porque no solo se trata de seleccionar un manuscrito, no solo se trata de trabajar intensamente con quien escribe, porque los escritores no escriben libros, escriben manuscritos. Y del manuscrito al libro hay una transición, lo que se llama el editing, donde un escritor o una escritora
les gusta estar acompañados por un editor literario que les vaya dando las primeras sugerencias, la primera conversación, el primer debate sobre ese manuscrito que se va a convertir en libro. Hay una leyenda literaria de que los escritores no quieren cambiar ni una coma, y no es verdad. Los escritores están no solo dispuestos a querer cambiar, sino dispuestos a escuchar. Un escritor, cuando acaba un proceso de escritura, normalmente en soledad, suele estar satisfecho de su proceso, pero no tiene seguridad de que lo que ha escrito guste. Y en ese lado no solo busca un afianzamiento de esa seguridad y también de que ese texto se vaya soltando. Y en eso un editor literario es fundamental. Y cuando tú te presentas como editor ante un autor con argumentos, conociendo toda la obra del autor y trabajando bien ese manuscrito, ahí empieza una labor, ¿no? Pero luego vienen otras labores, ¿no? Viene la producción del libro, hay que hacer muy bien los libros, todavía más en el siglo XXI, porque hay que competir con otros hábitos de ocio, de cultura y otros hábitos de consumo de cultura, y los libros en papel tienen que estar muy bien hechos. Y en España en particular, en un país que se hacen 15.000 libros de ficción al año, nuevos, con ISBN nuevo, pues bueno, hay que informar muy bien al lector y a la lectora que tiene los libros en las librerías, por lo tanto hay que hacer muy buena promoción, y luego hay que hacer un trabajo oscuro, fenicio, que es de comercialización del libro para que los libros estén en los canales de venta. Y todo eso se representa en un escenario de una editorial o en las distintas facetas de un editor y del equipo editorial que hay, ¿no? Normalmente en las editoriales independientes, que estamos en Páginas de Espuma, estamos 5 personas. Pues hombre, casi todos hacemos de todo, aunque algunos lleven más peso en algunas cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, yo sí como editor, pues planeo un poco, todo pasa, para bien o para mal, todo pasa por mí. Y luego, ¿cómo elegimos un manuscrito? Hay varias vías. Estamos atentos a las obras de nuestros propios autores de catálogo, eso es fundamental. Esa línea es la savia con V de nuestra editorial. Estamos muy atentos a las propuestas de los agentes literarios. Dado que estamos especializados en cuentos, estamos muy cerca de los talleres y escuelas de escritura creativa donde el cuento se trabaja bien. Y luego, bueno, aunque la editorial, si vas a la web y pone que no aceptamos manuscritos, pero eso es, aunque cueste un poco explicarlo, eso es precisamente en defensa del autor. Si yo abro la ventana a recibir todos los manuscritos, yo recibo 1.500 manuscritos en un año, los cuales no puedo leer, y lo único que puedo producir es una desazón, un enfado razonable por parte de quien ha mandado un manuscrito. Pero las Páginas de Espuma, claro que lee. Y si hay un pacto de lectura y hay un texto que nos interesa y hay gente que nos escribe, sacamos. O sea, tenemos autores con una trayectoria muy larga, pero tenemos autores que han publicado sus primeros libros aquí de una forma regular, lo hacemos y nos gusta que esté Samantha Schweblin, Andrés Neumann, Jorge Volpi o Guadalupe Nettel, o Eloy Tizón en España, o José María Merino en España, o Clara Obligado, pero nos gusta que haya gente joven. Y que, bueno, pues un caso fue María Fernanda Ampuero. Ella publicó su primer libro con nosotros, y mira, Pelea de Gallos, en 4 años se ha convertido casi en un clásico, ¿no? De este momento que vivimos. Ante todo, soy un lector, hay algo visceral en la lectura, igual que te puede pasar a ti cuando un libro te gusta. Y luego hay 2 claves. Una, cuando yo leo un manuscrito y me seduce hasta tal punto que yo quiero conversar con quien lo ha escrito, empiezo a notar que yo quiero editar ese libro. Porque la edición es eso, trabajar un texto y compartirlo con el autor. Ese ya es un paso. Y el siguiente paso es que lo quiero compartir con todo el mundo posible. Y esa es posiblemente la otra parte de la edición, comercializar y hacer que el libro se lea y que se promocione, ¿no? Recientemente, como en la última década, el libro que más ha vendido es el libro de Samantha Schweblin, 7 casas vacías, salió en el año 2015, lleva 25 ediciones, ninguna edición es digital, de pocos centenares de ejemplares, todas son offset, es decir, de 1.000, 2.000 ejemplares para arriba, o sea que es un libro que nos ha vendido muchísimo. En los últimos 5 años, el libro que está vendiendo muchísimo, lo he dicho antes,
es Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, que está vendiendo una barbaridad. Y si ya me retrotraigo a los 2 últimos años, el libro que ha explotado es el de Mónica Ojeda, Las voladoras, que lleva 11 ediciones desde octubre del 20, ¿sabes? Entonces está... Luego hay 2 libros longseller históricos maravillosos de Páginas de Espuma. Uno es Los cuentos completos de Edgar Allan Poe, en una edición comentada con la traducción de Julio Cortázar y prólogos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, que llevamos como 30 ediciones, o sea, es un long seller. Y luego tenemos el libro de Fernando Iwasaki, Ajuar Funerario, que es un libro de microrelatos, que ha tenido licitaciones en toda América. Solo en México vendió 49.000 ejemplares con una licitación de la SEP. Esto se puede, o sea, esto se puede comprobar todo, y lleva 11 ediciones en librería, porque es un libro que entra mucho en el espacio escolar, pero la edición comporta eso, libros que se venden muy bien, otros que se venden mal o regular, y unos compensan a otros, pero en definitiva, después de 22 años, la editorial va bien. Claro, esto depende mucho, ¿no? Esto depende, la tirada depende primero de el pasado del autor, algo que puedes calibrar. Es decir, si tú recibes a un autor que ya tiene un pasado, aunque sea con otras editoriales, y tú puedes establecer con él, con su agente, con la repercusión que has visto en los medios, con el contacto que tienes con las librerías, pues puedes estimar una edición, ¿no? Si es un autor nuevo que no tiene ningún pasado, pues claro, sabes que la edición tiene que ser pequeña. Lo malo, que es maravilloso que te puede pasar, es que se quede corta, que toda se venda y tengas que reimprimir, ¿no? Nosotros, como mínimo, por la estructura de distribución que tenemos, hacemos entre 1.500 y 2.000 ejemplares. Eso es lo mínimo que estamos haciendo. Luego, un libro como Mónica Ojeda, por ejemplo, que es una escritora que sabíamos que contaba con muchos lectores, hicimos, lo que pasa es que Páginas de Espuma imprime simultáneamente algunos libros en varios países. Entonces, el libro de Mónica apareció en Bolivia, en Colombia, en México, en Argentina y en España. Entre todos los países, la primera edición fue como de unos 10.000 ejemplares. Hay ediciones que se agotan, y tienes que reimprimir. Si la demanda es muy alta, vuelves a hacer una edición offset de 1.000, 2.000 ejemplares para reponer. Si, por ejemplo, han pasado 3 o 4 años, has agotado la edición, pero ves que cada año estás vendiendo 50, 100 ejemplares, en vez de hacer 1.000 o 2.000 que tendrías para 20 años o para 10 años, haces una pequeña edición digital de 200, 300 ejemplares que ocupa poco en el almacén y va sirviendo, ¿no? Lo que sí hacemos ahora en Páginas de Espuma es que si hacemos 200, o sea, hacemos una primera edición de 2.000, primera edición, hacemos una segunda de 200. Si hacemos otros 200, no ponemos tercera edición, claro, porque eso es mentir al lector. Seguimos en la segunda, hasta que no cruzamos 1.000, si es un libro que va goteando poquito a poco y hacemos pequeñas ediciones digitales, hasta que no pasamos de 1.000, no pasamos de edición. Otro caso es Samantha. Samantha, cada edición no baja de 2.000, 3.000 ejemplares, y lleva 25 ediciones, ¿no? Entonces, no baja. A veces hemos hecho alguna de 1.000, 1.500, ¿vale? Pero en esos números se mueve Samantha. Bueno, pues nosotros, claro, lo que está pasando, mira, Páginas de Espuma, cuando surge en el 99, está arrancando Internet y no hay redes sociales. Una de las grandes adaptaciones, y en cambio un libro se hace igual ahora que en el 99. Hay más tecnología, hay mejores programas de maquetación, pero en el fondo el libro tiene que seguir siendo maquetado, corregido, diseñada la cubierta, pero lo que sí ha cambiado mucho es la visibilidad y la comercialización del libro. El comercio electrónico pesa mucho, y no hablo del puñetero Amazon, ¿no? Hablo que las librerías independientes también tienen sus páginas web y venden, y se han abierto otro tipo de canales, igual que la prescripción del libro pesa en redes, no es definitiva. O sea, no el que está muy en redes vende muy bien. Ojalá fuera tan sencillo. O sea, la promoción está muy atomizada, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, ya no tienen tanto peso como antes, pero no puedes publicar un libro dando la espalda a la prensa cultural de un país. Eso es evidente, ¿no?
Entonces, dentro de toda esta transformación tan radical de la venta del libro, vimos cómo estaban empezando a surgir, no solo en España, sino en otros países latinoamericanos, empresas que hacen este tipo de venta con más de lacito, más de una caja literaria muy bien presentada. Y nada, allí donde se pueden vender libros, nosotros llamamos a la puerta. Y nosotros regularmente, en particular al equipo de Bookies, le enviamos nuestra programación con bastante antelación, ellos valoran y la verdad es que nos está dando buenos resultados de trabajo. Todo eclosionó con la primera colaboración en diciembre del año pasado con el libro de Sara Mesa y fue muy buena. Y ya no solo porque de pronto vendas 1.500 ejemplares, que está muy bien, sino porque luego se lo estás vendiendo a 1.500 ejemplares y hay allí lectores muy, muy militantes de la lectura, que curiosamente luego hacen de altavoz del libro, porque empiezan a reproducir, ¡ay, me ha llegado la caja de Bookies, voy a ver qué es! Como el libro de Sara era especialmente atractivo, tanto en el texto como en las ilustraciones de Pablo Amargo, se reprodujo mucho la visibilidad del libro en redes, especialmente Instagram. Entonces, pues bueno, eso llevó a más ventas. De hecho, el libro de Sara salió en octubre del 21 y llevamos ya 3 ediciones. Bueno, ahora vamos a hacer la cuarta, pero va a ser una edición argentina. Hombre, además de mover bien un libro, como te he dicho, o sea, de vender, o sea, que de pronto te lleguen 1.500 ejemplares vendidos, maravilloso. Que tengas una expansión y visibilidad en red, dado que el libro sea difundido en gente muy... Pero luego hubo algo también importante, que es que estoy seguro, segurísimo, de que un grupo posiblemente numeroso de lectores y lectoras han conocido así a la editorial. O sea, ha sido una tarjeta de invitación, ya no solo real, porque la caja de Bookies llevaba incluso información estrictamente de la editorial, y eso, pues bueno, seguramente habrá alguien que le guste el proyecto, haya buceado en el catálogo, o cuando haya ido a una librería, ha dicho, iba, estos son los locos del cuento. Mira, y este libro, me gustó el libro de Sara, voy a comprar este libro porque ya conozco la editorial. Eso creo que fue un efecto también importante, ¿no? Y luego, pues bueno, pues estar... Hay algo que sí que me ha servido también, pero esto es más comercialización interna, para trabajar con otras empresas de cajas literarias de otros países que a lo mejor pues hacen o sea, venta menor, a lo mejor solo son 200, 300 unidades, pero me ha venido muy bien tener esta experiencia tanto por el procedimiento, la mecánica de venta, como por decir, oye, mira, ya tenemos una experiencia con esto y gusta y funciona. Y entonces ese modelo lo trasladamos a otro tipo de empresas. Y luego, bueno, particularmente, claro, que hemos abierto, creo que la puerta y además funcionó muy bien con Bookies. No solo ellos tuvieron muy buena recepción, por lo que me dijeron, siempre habrá algún caso que no haya gustado, porque entonces no estaríamos hablando de literatura. La literatura tiene eso de maravilloso, sino que en el encuentro que tuvimos, pues casi hubo 200 personas en Zoom con los lectores, fue un encuentro muy, 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 muy bueno. Y la gente sé que salió muy contenta porque luego desde Bookies me enviaron información y demás del feedback de los lectores y las lectoras y fue muy bueno. O sea que como ves hay muchas ventajas en muchas direcciones, ¿no? Bueno, a veces, pero esto ya es una, pero es, que muchas veces, claro, están supeditados a veces al gusto como más mainstream, ¿sabes? Más horizontal. No quiero utilizar la palabra en inglés, más horizontal, ¿no? Y a veces para libros creo que hay libros maravillosos que pueden abrir la puerta. Y ese punto de riesgo a veces yo creo que les cuesta tomar a este tipo de iniciativas, ¿no? Pero no, pero bueno, la verdad es que ha sido una alegría absoluta tener la experiencia con Bookies.